Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Ruiz y en esta ocasión voy a hablar sobre dos aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. En primer lugar tenemos la ecuación general del movimiento, que muchos de nosotros probablemente conozcamos de la forma fuerza igual a masa por aceleración. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, esta es una ecuación diferencial. De la forma fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de la posición s con respecto al tiempo t. Esto probablemente actualmente nos resulta bastante evidente, pero tuvo un desarrollo histórico bastante interesante para llegar hasta esta fórmula. ¿Cómo? El primero en preguntarse sobre las causas del movimiento fue Aristóteles en la antigua Grecia, que dijo que los objetos se movían mientras hubiera una fuerza actuando sobre ellos. Sin embargo, dijo que la fuerza era proporcional a la velocidad que presentaban los objetos, lo cual fue hasta 2000 años más tarde que Galileo demostró que no era verdad. ¿Cómo? Mediante una serie de experimentos. El método científico. Por ejemplo, miremos este muñequito que está lanzando una pelota. En el primer segundo la pelota recorre esta distancia, en el segundo recorre esta, en el tercero esta, y en el último segundo recorre toda esta. Nos damos cuenta que claramente en el primer segundo recorre este poquito, mientras en el último recorre todo esto. Y la fuerza gravitacional, si varía, lo hace muy poco, por lo que la fuerza no puede ser proporcional a la velocidad, sino a otra magnitud. Galileo se dio cuenta de esto, pero nunca supo cuál era la magnitud a la que era proporcional la fuerza. Fue Isaac Newton el que sí se dio cuenta de que la fuerza no era proporcional a la velocidad, sino a la variación de esta, es decir, la aceleración. Y fue el primero en formular esta ecuación diferencial. Y es el axioma sobre el cual él construye posteriormente toda su principio matemática, es decir, toda la mecánica clásica, la ley de gravitación universal, todo gira en torno, sale de esta fórmula. Ahora bien, ¿qué es S? S es la posición en metros. ¿Qué es su primera derivada? Es la velocidad en metros sobre segundo, la variación de la posición con respecto al tiempo en segundos. Y la segunda derivada, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. La variación de la posición. Es decir, la aceleración. Sabiendo que la segunda derivada de esto es la aceleración, reemplazamos aquí por A y nos queda fuerza igual a masa por aceleración, que es la fórmula que ya todos conocemos. Ahora bien, circuitos RLC. ¿Qué es un circuito RLC? Un circuito RLC es básicamente un circuito que consiste de una fuente y otros tres elementos conectados, ya sea en serie o ya sea en paralelo, y cuya respuesta a los estímulos viene dada por la siguiente fórmula, la cual probablemente actualmente no nos diga nada, ya que en ningún lugar aparece Y o zeta u omega sub 0. Sin embargo, estos son valores que se obtienen mediante cálculos que se llevan a cabo entre los valores de estos elementos. Pero hablemos antes un poquito del desarrollo histórico de esto. El primero en darse cuenta de la existencia de los flujos en los circuitos RLC fue Félix Savary, quien conectó un capacitor muy primitivo, una botella de Leyden, a un inductor muy primitivo, y se dio cuenta de que los flujos oscilaban a través de estos. Sin embargo, esto se quedó como una curiosidad, hasta que Lord Kelvin logró dar la demostración científica y modular este fenómeno matemáticamente, lo cual permitió que se dieran otros avances científicos y más prácticos en ingeniería, como Oliver Lodge, quien le dio el primer uso práctico para transmisiones de radio, y Guillermo Marconi, quien fue el que realmente popularizó el uso de estos. Ahora bien, omega sub 0 omega sub 0, que es este valor llamado frecuencia natural, es igual a 1 sobre raíz de L sobre C, y siempre toma el mismo valor, es decir, para un circuito en serie y para un circuito en paralelo es lo mismo. Y zeta, que es el factor de amortiguamiento, es igual a 1 medio por 1 sobre R raíz de C sobre L. Y en el circuito en serie es lo mismo, con la diferencia de que el R raíz de C sobre L está multiplicando en vez de dividiendo. Otro valor muy importante para la resolución de estos ejercicios es tau, que es 1 sobre zeta más o menos zeta cuadrado menos 1 factor de omega sub 0. Y otra cosa, no hemos dicho que es Y. Bueno, Y es lo que es constante para cada circuito. En el caso del circuito en serie es la corriente, que es constante para cada elemento, y en el caso del circuito en paralelo es el voltaje constante para cada elemento. Ahora vamos a resolver una serie de ejercicios. Bien, ya estamos aquí con los ejercicios. El primero de los cuales nos dice que una fuerza le proporciona a una masa de 2,5 kilogramos una aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado, y nos piden calcular la magnitud de dicha fuerza en newtons. Bien, para esto simplemente debemos utilizar la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración.
la masa de 2,5 kilogramos y la aceleración de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos 2,5 por 1,2 y obtenemos una fuerza de 3 newtons. Luego pasamos al segundo punto, en donde nos dicen que con base al ejercicio anterior calculemos la velocidad que lleva la masa 5 segundos después de partir del reposo. Ya conocemos la aceleración y como sabemos que la velocidad en cero es de 0 metros sobre segundo, ya que parte del reposo, nos pide hallar la velocidad en un tiempo de 5 segundos. Entonces, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, v final menos v inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. V sub 5 menos 0, reemplazando el v sub 0 por 0, sobre 5, y esto es igual a la aceleración de 1,2. Y multiplicamos el 5 por el 1,2 para dar el v sub 5 y nos queda 6 metros sobre segundo. Luego, para el tercer problema, nos piden que calculemos la distancia que ha recorrido la masa al cabo de esos 5 segundos. Bueno, sabemos que la aceleración es de 1,2 metros sobre segundo al cuadrado y que la aceleración es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración es 1,2, la posición S' sería igual a 1,2t más c sub 1. Y la posición sería, o sea, la posición en este caso sería la distancia recorrida, sería 0,6t cuadrado más c sub 1, t más c sub 2. Y ya que sabemos que parte del reposo y que al principio no ha recorrido ninguna distancia, S sub 0 y S' de 0 son 0, sabemos que c sub 1 y c sub 2 son 0. Por lo que S quedaría simple y llanamente como 0,6t cuadrado. Y t es de 5 segundos, por lo cual aplicamos el 5 en la fórmula y nos da que S de t es igual a 15 metros. Aquí vemos un circuito RLC que consiste de una fuente de tensión V sub S que se conecta con la resistencia, el capacitor y la inductancia, y un switch que se cierra en un tiempo igual a 0 segundos, la corriente constante. Y nos piden hallar la corriente en cada momento del tiempo si la fuente es de 12 voltios, la resistencia de 5 ohmios, la capacitancia de 50 milifaradios y la inductancia de 0.2 henrios, que es como se llama la unidad en la que se mide la inductancia. Bien, entonces calculamos zeta, o sea el factor de amortiguamiento, y nos da igual a 1.25, mientras que omega 0 nos da igual a 10 radianes sobre segundo. Por lo cual lo aplicamos en la ecuación y vamos despejando las cosas. Y nos da un resultado de I de t mayor o igual que 0, más, o sea, mayor después de que se cierre el interruptor, y nos da igual a menos 4e a la menos t sobre 0.2 más 4e a la menos t sobre 0.05. El 0.2 y el 0.05 son los taus de los que ya hablé y que son muy importantes para la resolución de estos problemas, ya que aparecen como el divisor de los exponentes en las resoluciones de estos. Ahora bien, en el ejemplo 9.11 nos dicen que la resistencia tiene un valor de 3 ohmios, la inductancia de 1 henry y la capacitancia de 1 faradio, y nos piden hallar la respuesta a un voltio. En este caso tenemos que omega sub 0 es 1 radian por segundo y que zeta es igual a 1.5. Entonces hallamos los taus y resolvemos la ecuación con base a nuestros conocimientos en ecuaciones diferenciales. Y nos da este resultado. V para t mayor o igual que 0 es igual a 1 menos 1.171 e a la menos t sobre tau sub 1 menos más 0.171 e a la menos t sobre tau sub 2, y todo esto en voltios, que es la unidad en la que se da la tensión. Muchísimas gracias por su atención.